Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El hermano William Cordero por esta vía. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que estás más allá de este receptor. Me congrego en la iglesia, en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, calle 34, entre 16 y 17, y mi pastor es el hermano Osvaldo Toma. Donde, continuando con estos testimonios que Dios, de una u otra manera, no nos damos cuenta porque a veces la vida carnal no nos hace ver. Pero cuando tú tienes esa reflexión, cuando tú estás meditando al Señor, el Señor te trae todas esas vivencias donde nosotros, como hermanos, como personas que profesamos a Cristo, tenemos que manifestárselo al mundo. Y este testimonio es porque unos compañeros de trabajo, varios abogados, compañeros de trabajo, ellos me mandan a buscar desde una ciudad llamada en Venezuela Puerto Cabello, es donde está uno de los principales puertos de Venezuela, y al mando de un general, donde yo también había trabajado con él varias veces cuando yo trabajaba en una institución del Estado, y ese general me manda a buscar a mí. En ese entonces, ese compañero, él tenía una insistencia muy grande, pero cuando tú ya tú no le perteneces al hombre, ya tú no le perteneces a la vida, tú le perteneces a Dios. Dios es el que te da el permiso para hacer las cosas. Y yo he tenido esa reverencia con el Señor, siempre pidiéndole que Él diga si lo debo hacer o no. Él se ha manifestado en mí en diversas ocasiones cuando le pido que lo que debo hacer, Él me lo diga, y me lo ha dicho. Y tengo la prueba, como siempre lo he hecho, y siempre manifiesto su gloria, su gracia hacia nosotros. Y en este caso, este testimonio es de trabajo. Yo tengo dos trabajos, pero esos dos trabajos son al Estado venezolano y estamos mal pagados, muy mal pagados. Entonces, esos amigos, ese general allá, insistía que me llevaran por mi experiencia que tenía en la materia, que me iban a entregar una parte del puerto. Y yo, hermano, pensé como hombre, y tenía deseo de ir porque había muy buen dinero, muy buena paga. Y yo me desesperaba, hermano. Y yo no, había algo en mí que me decía que no fuera a la iglesia a pedir ese permiso, a preguntarle al Señor si lo debía hacer o no. Si vino mi pastor y él me dijo, ¿y qué te ha dicho el Señor en la profundidad? No me ha dicho nada. Le digo yo, síguelo buscando. Hermanos, hermanas, amigo que estás allá, yo no lo hacía, simplemente estaba pensando como hombre, estaba pensando carnalmente, y ellos llamándome constantemente mi decisión, pero había algo que me retenía y me decía no. Tanto fue así que yo vengo y le digo a una vecina que ella es católica, pero de esas católicas, y ella me dice, pero anda, enciérrate en tu cuarto y órale al Señor y pregúntale
Y yo dije, Dios, está hablando una piedra. Le digo yo a mí mismo. Y lo hice, me fui al cuarto, me arrodillé a eso a punta de 5 de la tarde, cuando de repente el Señor me dice que vaya a la Escritura, y fui a la Escritura y me dijo esto. Primera de Timoteo 6, 7 al 9, me dijo, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Tomo la palabra, me vuelvo a arrodillar en llanto pidiéndole perdón al Señor, porque me dio una bofetada bien duro, una enseñanza que jamás olvidaré. Hermanos, queridos amigos, hermanos, hermanas, que me ves, que me escucha, cuando yo leo eso fue, como dice su palabra, una espada me atravesó y me cortó hasta los tuétanos de los huesos. Y fue mucha pena con el Señor, sentí una gran pena con el Señor, pero con su palabra me dio la bofetada el Señor, aprendí, y luego el diablo comenzó siguiendo atacándome, porque mis amigos en eso me llaman, ya tenía la decisión, y cuando me llaman, yo le digo a él, no, el Señor me dijo que no, y me dijo, quédate con tu Señor, y me cortó el teléfono que hasta ahorita, 2023, eso fue en el 2020, hasta ahorita no he sabido de ellos, sino que entre esas semanas que yo le dije que no a ellos me mandaban fotos de dólares, de 500, $1000, me mandaban fotos de lo que te estás perdiendo. Pero el Señor, por su gloria y su gracia, me salvó. Le doy la gloria, la honra a mi Señor, porque una vez más sigue salvándome. Queridos amigos, queridos hermanos, muchísimas gracias por escuchar estos testimonios que te servirán a ti, amigo, que estás lejos, que estás buscando, que estás a punto de recibir al Señor en tu corazón y no has tomado esa decisión. Yo te digo, hazlo, porque Él es bello, Él es bueno, Él es hermoso y se hace sentir y se hace ver. En el nombre de Jesús les doy las gracias al Señor, le doy la gloria y la honra, y el Señor me los bendiga a todos grandemente. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 93. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos en esta hora porque el Señor nos concede la oportunidad y la bendición, el honor, el privilegio de poder estar delante de ustedes en esta hora para compartir la palabra revelada del Señor, para compartir la inspiración de Dios, la enseñanza de Dios, que viene para un propósito, para la edificación de nuestras almas, que viene para la fundamentación de nuestras vidas, que viene para corregir todo lo que se ha hecho de una manera incorrecta, para que se haga a la manera de Dios, porque siempre en las cosas del Señor hay una manera de hacerla, y esa es la manera que Dios ha provisto. Nosotros a veces tenemos nuestras ideas, el ser humano es así,
tenemos nuestras ideas de cómo hacer la voluntad del Señor, o lo que creemos es la mejor manera de hacer las cosas, pero no existen atajos para hacer la voluntad del Señor. Es lo que Él ya ha revelado, es lo que Él ya ha provisto para nosotros. Como decía nuestro hermano Branham, Dios no tiene una nueva idea para hacer algo, no. Ya Él, desde un principio, estableció el orden para hacer las cosas. Dios no cambia su manera de obrar, sus modos. Dios no cambia su parecer. Hay un mensaje que el profeta predicó con ese título que enmarca las características que usted y yo debemos conocer de cómo es Dios. Para poder servirle, que el Señor nos ayude en esta hora, para lo que se va a decir. Que usted pueda ser lo suficientemente sincero en esta hora y que su corazón pueda, a la luz de las Escrituras, entender lo que se va a explicar. Nosotros estamos llamados a conocer a Dios, a conocer cómo es Él, cómo obra Él, cómo Él se manifiesta, cómo Él cumple su palabra y cómo Dios espera que nosotros cumplamos su palabra. Hay un orden establecido que ni usted ni yo podemos cambiar y decir, la manera de Dios es anticuada, ya yo no estoy de acuerdo, yo creo que la manera de Dios hay que cambiarla. Yo creo que mi manera, lo que a mí se me ha ocurrido y lo que muchos de nosotros pensamos y creemos que esta es la mejor manera de hacer las cosas. Es más, un grupo grande de vidas, de hermanos, creemos que esta es la mejor manera de servirle al Señor y que es la manera en que a Dios se va a agradar, como que el Señor, se dice como si el Señor estuviera esperando nuestras acciones para aprobarlas, como si Dios no tuviera ideas y como si Dios no tuviera leyes y reglas y un orden. No, estamos muy equivocados. Dios tiene un orden para hacer las cosas y todos nosotros estamos llamados a sujetarnos al orden de Dios. No que Dios se sujete a nuestro orden, sino nosotros sujetarnos al orden de Dios. Porque allí es donde estará la bendición de Dios cuando lo hacemos conforme a la palabra. El orden de Dios es la palabra del Señor. Usted no va a encontrar un orden distinto. Todo lo que Dios hace, usted lo va a encontrar en la Biblia. Aún lo que nosotros llamamos el mensaje de la hora y que está representado y que se encuentra en los folletos que usted lee del profeta, del hermano Branham, o de acuerdo a su gusto, o de las predicaciones que usted oye del hermano Branham, o de cada predicación de cada ministro que se identifica como ministro de Jesucristo, o aún esta predicación especial, no hay excepciones, deben estar basados y hablar en armonía con las Sagradas Escrituras, hablando y exponiendo bajo inspiración del Espíritu Santo la voluntad de Dios para el tiempo presente, porque Dios tiene una palabra para cada hombre y mujer y debemos darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos enseñe su orden, el orden de Dios. Debemos darle lugar al Espíritu Santo para que Él ministre y no el hombre y no su idea y no su pensamiento. Eso es algo muy importante que usted debe de entender. El orden de Dios para hacer las cosas, el orden del Espíritu, que Dios toma esta palabra, porque todas las respuestas están aquí en la palabra. El mensaje o lo que usted dice que cree del mensaje de la hora debe cuadrar 100% con la Biblia.
Porque si su interpretación del mensaje no cuadra con la Biblia, entonces su interpretación del mensaje está errada. No me importa quién sea usted quien me escucha en esta hora. Su interpretación del mensaje, lo que usted dice que cree del mensaje de la hora, debe estar 100% en armonía con las Escrituras. ¿Por qué? Dirá usted. Porque el hermano Branham, lo único que él predicó fue la palabra. ¿Entienden? El hermano Branham no predicó otra cosa distinta sino la palabra. Todo está sustentado en la palabra. Todo, absolutamente todo. Y no porque al hermano Branham le cuadraban los números, sino porque el Espíritu le revelaba a él la interpretación del misterio de la palabra, porque la palabra es un misterio para el hombre hasta que no le es revelado por Dios. Cada escritura debe ser revelada por Dios. El mismo Espíritu Santo que la inspiró debe ser el mismo Espíritu Santo que la revele al que la predica, y debe ser el mismo Espíritu Santo que la revele al que escucha. En todo está conectado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira la palabra. El Espíritu Santo inspira a sus siervos, los predicadores, para predicar conforme a la interpretación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe revelar al corazón del hombre y la mujer que está escuchando esa interpretación de Dios. ¿Cómo se rompe esa cadena perfecta, esa unidad perfecta, ese orden perfecto? No se rompe por la primera, se rompe por la segunda y la tercera. El Espíritu inspira la palabra, pero si el predicador no está predicando en el Espíritu, no es él, sino que él predica en base a sus ideas o las ideas de una iglesia o de una denominación o de un individuo, entonces esa continuidad se rompe. Ya no es Dios, ya no es el Espíritu Santo. Y el resultado en el que escucha es un producto basado en el Espíritu con que la persona lo está predicando. Entiendan eso. Por eso es que cada denominación produce conforme a su género, porque esa es la vida que está inspirando esas palabras. Pero si el predicador predica conforme a la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que produce es palabra, y va a ser sembrada la palabra en el corazón del hombre, y el Espíritu vivifica la palabra en ese hombre, en esa mujer, y produce un fruto de Dios, no fruto denominacional, porque cada denominación lo que siembra, eso es lo que cosecha. Van a cosechar productos denominacionales porque esa era la intención, no crear nuevos creyentes. El canal por el cual ellos toman la palabra anula el poder de Dios. Las denominaciones hacen eso, anulan el poder de Dios, y con su enseñanza fuera de la palabra condicionan a los hombres y a las mujeres a que escuchen, tomen decisiones en base a eso que escuchan, porque las personas les van a creer a sus líderes, porque esa es una condición dada del hombre, le va a creer a sus líderes. Y cuando ese hombre predica algo que es contrario a la palabra, la persona lo recibe y toma decisiones en base a eso. Pero cuando el Espíritu Santo inspira a ese predicador, ahora viene la otra parte, que es el que escucha. Si esa persona cierra su corazón a la revelación del Espíritu Santo, entonces Dios no podrá hacer nada en él. Dios no podrá sembrar su semilla de la palabra en ese corazón, hermano.
Dios no podrá sembrar su semilla en esa palabra. Dios no podrá hacer su voluntad, porque para Dios hacer su voluntad en ese hombre o en esa mujer, ese hombre o esa mujer deben tomar decisiones en base a lo que escuchan, hermano. Lo que escuchan debe llevarlo a tomar decisiones. Y cuando ese hombre o esa mujer, al escuchar el evangelio inspirado por el Espíritu Santo, ahora, como dicen en el fútbol, la pelota está en el campo de ellos. El hombre debe tomar una decisión, porque Dios no va a forzar ninguna puerta. Él va a esperar la decisión. Y cuando el hombre toma la decisión y dice, yo acepto esa verdad, yo la creo y yo voy a vivir para esa verdad, entonces el Señor entra y, como dice la misma Escritura, entraremos a Él y haremos con Él morada, hermano. Viviremos allí y ahora nosotros vamos a guiar a ese hombre y esa mujer, lo vamos a cambiar, lo vamos a transformar. Ahora será una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pero para que todo eso pueda hacerse en ese corazón, tiene que haber una decisión, porque Dios respeta el libre albedrío de los hombres. Los hombres están acostumbrados a tomar sus propias decisiones. Los hombres están acostumbrados a seguir su propio camino y más en este tiempo. Dicen, yo quiero hacer lo que yo quiera y nadie me va a decir lo que yo debo hacer o lo que yo debo decir. Esa es la condición en este tiempo. Y eso es porque Dios respeta el libre albedrío. Las razones por las cuales hay guerras hoy en día no es porque Dios dice hagan guerras, no, sino porque es consecuencia de las decisiones de los hombres. Dios no produce guerras aquí en la tierra. Es el hombre con su libre albedrío. Ese es el arma favorita o el argumento favorito de los así llamados ateos, que dicen cómo un Dios de amor puede permitir que esos niños en Ucrania mueran. Y esos niños en Oriente Medio mueran. Eso no lo produce nuestro Señor Jesucristo. Eso lo produce el hombre con sus decisiones. Porque si esos hombres y esas mujeres se arrepintieran, entonces Él puede entrar y obrar y traer paz a los corazones y traer perdón a los corazones. Cuando un corazón está lleno de amargura, Dios no puede entrar allí. Pero si ese hombre o esa mujer se arrepienten y le piden perdón al Señor, Señor, yo quiero ser libre de esa amargura, yo quiero hacer lo correcto, Señor, ten misericordia de mí. El Señor tendrá misericordia de ese hombre, porque Él está abriendo las puertas de su casa, de su corazón, y Dios va a entrar y hará con Él, hará de Él una morada, un templo para Él morar, para Él manifestarse, para Él hablar, para Él glorificarse aquí en la tierra y manifestar su amor, sus atributos. Pero qué triste es que Dios encuentre, escuchen, corazones dentro de las iglesias cerrados al Espíritu Santo. Eso es una cosa sumamente triste, porque el mundo ciertamente está en oscuridad. Esa es la condición del mundo. No hay luz. Como le explicaba a algunas hermanas cuando hablábamos sobre las 7 edades, esos círculos, yo les decía, esos círculos solo se circunscriben a la iglesia así llamada cristiana, no se refiere al mundo. Y algunas de ellas me decían, pero ¿cómo es posible que si es una iglesia haya más oscuridad? Porque muchos han cerrado sus corazones a la luz del Espíritu Santo, de la revelación que puede alumbrar
el camino y a hacer la voluntad del Señor. Muchos, así llamados cristianos, le cierran la puerta a Dios y dicen, no queremos nada con usted. ¿Y por qué sucede eso? Porque el hombre creyó la interpretación de otro, que estaba contraria a la voluntad del Señor, y él tomó una decisión de cerrarle la puerta al Espíritu Santo. Ahora, si ese hombre o esa mujer supieran que le están cerrando la puerta al Espíritu Santo, nunca lo harían. ¿Entienden? Pero la razón por la cual no le entienden es porque su actitud no es saber la verdad, sino que entran en una conformidad, entran en un conformismo espiritual y se utiliza la expresión o se toma la expresión acerca de la predestinación. Y se habla o se dice que yo soy predestinado por Dios porque creo este mensaje. Y todo aquel que cree este mensaje no se pierde. Pues déjeme decirle algo, usted no está entendiendo el plan y propósito de Dios. Dele gracias al Señor que usted entendió el mensaje de la hora, que usted vio claramente a través de las Escrituras que Dios envió un profeta para este tiempo. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a no dudar de un folleto cuando lo lee. Porque hay muchos que enseñan que los folletos es una falsa doctrina, que lo que predicó el hermano Branham es una falsa doctrina. ¿Sabía usted que esa es la posición de las denominaciones? Ellos no critican al hermano Branham. Ellos dicen el hermano Branham es de Dios. Y cuando hablan del don de sanidad divina, ese don sacudió a las naciones, el Espíritu Santo obró en ese don. Pero cuando hablan de la doctrina, dicen el hermano Branham estaba equivocado. Y los que le siguen están doblemente más equivocados. Ahora, ¿por qué ellos creen eso? Porque no recibieron revelación del Espíritu Santo de la palabra. Porque si ellos supieran, nunca condenarían este mensaje. Antes ya estuvieran haciendo una enorme cola para bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y hubiera una enorme demanda de folletos, porque el mensaje es el alimento para la novia en este tiempo, lo que nos alimenta, hermano. Pero ¿cómo se van a comer una comida en donde les dicen que es una comida que está mala, que los va a envenenar? Nunca van a recibir este mensaje. Y por eso, usted quien me escucha en esta hora, que creyó este mensaje y que ha visto claro en la Biblia que Dios envió un profeta para este tiempo, el hermano Branham, dele gracias al Señor, como le pasó a Pedro, que vio claramente quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ese, y como se dijo la otra vez, no solamente Pedro, sino los 12 discípulos, a excepción de Judas. Ellos habían recibido la misma revelación que Pedro. Ahora, eso es muy bueno, pero ¿qué pasa? Eso sentó las bases para construir lo que Dios iba a construir a través de ellos, lo que Dios iba a manifestar a través de ellos. No era solamente que creyeran que Jesús es el Mesías o que Él es el Hijo del Dios viviente o que Dios envió un profeta y que este mensaje es de Dios. Ahora viene el proceso de la obediencia de las decisiones del hombre y la mujer. Y como se ha dicho en anteriores oportunidades, y quiero que el Espíritu pueda ayudarlo a usted a entender el marco de lo que es la predestinación, para que usted no se siente, porque se ha utilizado mucho esa expresión, sentarse en la silla de la predestinación.
¿Qué significa eso? Que muchos se conforman y dicen, yo voy para el cielo porque creo este mensaje, yo voy para el cielo porque me congrego en una iglesia, yo creo este mensaje porque Dios me bendice, yo soy un predestinado porque yo creo este mensaje, porque yo veo que Dios envió un profeta, yo soy un predestinado porque Dios me bendice, yo soy un predestinado porque yo voy a los cultos. Una dama pudiera decir, yo soy predestinada porque uso falda larga, cabello largo. Usted pudiera decir, yo soy un predestinado porque, hombre, porque mi vida es recta delante de Dios. Y que desde que me llamó el Señor, yo me aparté de lo malo. Yo le digo a usted, dele gloria a Dios por esas bendiciones que usted está experimentando desde que usted tomó decisiones por el Señor. Eso es maravilloso. Pero la predestinación es más profundo que eso. La predestinación es algo, y se ha utilizado esta expresión, y Dios permita que usted lo entienda. La predestinación debe tener una manifestación, o sea, debe tener un fruto. La predestinación no es una expresión hueca, debe tener un fruto. Porque así es como se reconocen los predestinados a los que no son predestinados. Entienda eso. Usted pudiera vivir una vida desordenada, para utilizar una expresión, en una iglesia, y su fruto no es el de un predestinado para vida. Y si usted se arrepiente, usted que vive una vida desordenada en el Señor, viviendo a su manera, aún creyendo este mensaje, si usted se arrepiente de todo corazón, toma la decisión de cambiar su rumbo y las decisiones erradas que ha tomado y dice, yo ahora voy a consagrarme al Señor, y hace la voluntad del Señor, está dando el fruto de un predestinado. Usted dirá, pero mire todo lo malo que hizo ese hombre y esa mujer. Sí, yo sé todo lo malo, Dios también lo sabe, pero Dios está viendo su arrepentimiento y su decisión. Como también puede pasar que un hombre o una mujer que han vivido toda su vida de una manera recta, después de muchos años terminan creyendo una falsa doctrina y terminan llevando a mucha gente al error y terminan cambiando su conducta. Al principio parecían predestinados, pero después dieron otro fruto. ¿Se dan cuenta? El árbol, por sus frutos, los conoceremos. La predestinación ya viene bajo previo conocimiento de Dios antes que el mundo se fundara. Por eso Él sabe quién es predestinado y quién no. Porque la predestinación no pasa por encima de las decisiones personales. Que el Señor nos entienda. Ojalá mastique bastante. Este es algo sólido para que usted se lo coma. Mastique bastante, no se vaya a tragar eso y se vaya a atragantar. No, escuche bien lo que se está diciendo. La predestinación no pasa por encima de las decisiones. Al contrario, la predestinación, las decisiones manifiestan la predestinación de ese hombre y esa mujer. Son las decisiones del hombre las que manifiestan qué predestinación tiene, hermano. Usted pudiera estar en una iglesia y usted, como se acaba de decir, pudiera no dar el fruto de un predestinado para vida,
porque omite obedecer toda la palabra. Y el fruto declara su posición, aunque muchos hermanos no lo disciernan, pero para Dios su posición está clara en ese momento. Pero si ese hombre se arrepiente y esa mujer, entonces comienza a obedecer y Dios sella su corazón, entonces allí la cosa cambió. Como dice esa escritura, la parábola que le dijo el Señor a los discípulos. ¿Quién hizo la voluntad del Señor? Cuando el hombre, el padre, le dijo al hijo, ven. Y él primero dijo, sí voy, pero después no fue. Y a otro de los hijos le dijo, ven. Y él no quiso, pero después arrepentido fue. El maestro hizo esa pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Señor? El segundo, el que dijo primero que no. Fíjense, primero dijo que no, pero después dijo que sí. Y el Señor corona esa parábola diciendo, las rameras y los publicanos irán delante de vosotros, les decía a los fariseos, en el reino, al reino de los cielos. Porque el religioso tenía la palabra, pero la actitud ante la revelación los llevó a tomar actitudes contrarias a la palabra. Y eso habló de su predestinación. Y como utiliza la expresión el Señor, ¿de qué simientes son? O sea, ¿cuál fue la palabra que se está manifestando y que Dios habló desde un principio? Escuchen bien esto. Con la ayuda del Señor estaremos hablando acerca de esto y quisiera fundamentarlo en una escritura muy conocida que es Juan el capítulo 8 desde el versículo 31. Juan 8 desde el versículo 31. Escuchen bien la palabra. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Juan el capítulo 8, versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, eran creyentes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Los hará libres. Si permanecen en mi palabra. Y para permanecer en su palabra se requieren decisiones de esos discípulos, de renunciar al mundo y obedecer a Cristo. Recuerden, la predestinación tiene una manifestación basada en las decisiones de los hombres. Escuchen. Y respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Fíjense, están dando a entender en dónde se basaban ellos, en que eran hijos de Abraham en la carne. Esa era la base de su predestinación. Ellos decían, somos simiente de Abraham y no hemos servido a nadie. Pero el Señor les estaba diciendo que si permanecieran en su palabra, serían libres. Pero ahora el Señor explica. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. El Espíritu Santo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham. Escuchen.
El Señor sabía que eran descendientes por la carne de Abraham. Mas procuráis matarme. Fíjense la manifestación, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hermano, pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús, ahora fíjense, ahora basan su predestinación, lo llevaron a algo más profundo, ahora somos simiente de Dios. Como explicaba mucho nuestro hermano Galdona, esta escritura da a entender que esa generación de judíos sabía la doctrina de la simiente de la serpiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ¿se dan cuenta? Tiene que tener una manifestación la predestinación. Ciertamente me amaríais, o sea, obedecerían, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, el diablo, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad. Escuchen la expresión, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Se dan cuenta? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién puede decir que yo soy un incrédulo a Dios? Porque pecado es incredulidad. Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Fórmula matemática. El predestinado de Dios, desde antes de la fundación del mundo, cuando la expresión dice las palabras de Dios oye, no es oidor olvidadizo, sino hacedor. Ojo. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Empezó a manifestarse lo que ellos tenían en su corazón, la verdadera predestinación de ellos. Hermano, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Vamos a leer hasta aquí para hacer una oración al Señor y ponernos en las manos del Señor este mensaje y que el Señor pueda revelarle a usted esta verdad de la predestinación, porque seguimos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Es porque se han sentado en una silla que les ha impedido hacer lo que está llamado a ser un predestinado, por estar sentado en esa silla. Hermano,
a ellos, a los judíos, por sentarse en esa silla, impidió que tomaran las decisiones correctas, porque eso era lo que tenían que hacer. Pero que el Señor nos ayude en esta hora para que esta palabra pueda llegar a su corazón. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por esta palabra, esta enseñanza que es profunda y que tal vez algunos de los que van a escuchar sacudirá sus creencias y sus aparentes seguridades que tienen, porque se sientan en ciertas confesiones y en ciertas acciones, pero que a la luz de la Escritura no es la obediencia que tú esperas de nosotros para este tiempo. Ten misericordia de nosotros en esta hora. Que esta palabra pueda ser de ayuda y de edificación y también de destrucción de toda idea contraria a la palabra. Que tu Espíritu pueda sacudir las conciencias de los que escuchan y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre, decisiones renovadas con acciones que reflejan una predestinación para tu gloria y honra. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora. Que tu Espíritu Santo tome control de este servicio especial, que no sea yo, sino que sea tu santo y precioso Espíritu hablándonos a todos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Voy a tomar un poquito de agua. Con permiso. Algunos toman poquito, yo tomo mucho. Continuamos en el tema. ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Esto es algo que a través de los siglos ha sido un mal que se ha manifestado en muchos así llamados creyentes. A veces nosotros reducimos eso a que es que no es simiente. Usted no lo sabe. Está dando un fruto de uno que no es simiente, pero no sabemos qué decisiones va a tomar ese hombre o esa mujer más adelante. En realidad, esa es la razón por la cual el Señor dice, oren, cuando ustedes vean a una vida en una condición determinada, a alguien que se le testifica del Señor, y usted ve que no acepta, usted a lo mejor dirá, es porque no es simiente, utilizan esa expresión. No condenen, solo déles el Evangelio, deje que el Espíritu Santo trabaje. El Espíritu Santo sabe cómo lidiar con los hombres y las mujeres. Nuestra misión es testificar el testimonio del Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura. Él no dijo, id y condenar a toda criatura. Id y condenar a toda criatura. No, id y predicar el Evangelio. Porque la condenación viene con la actitud y decisión que ese hombre o mujer tomen. El que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo, no se refiere al bautismo en agua, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero si ese que rechaza se arrepiente y se bautiza, Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, será salvo, hermano. Muchos durante el ministerio del Señor no creían, pero cuando 40 días después los discípulos predicaron el mismo evangelio, en un día 2,000 almas aceptaron a Cristo. Y como dice la palabra, Dios empezó a añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta? La manifestación de lo que Dios habla, solo el día y la hora la sabe el Señor. Ahora, ¿en qué consiste la predestinación? Entonces, hermano,
en el previo conocimiento de Dios. La predestinación se basa en eso, en que Dios sabe quién vas a aceptar. Estamos hablando del capítulo final. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. El capítulo final de todo lo sabe el Señor. Él sabe todo. Él sabe cuántas veces vamos a hablar, cuántas veces vamos a caminar, cuántas cosas vamos a hacer. Él sabe el día y la hora de cada persona en este mundo. Él lo sabe. Él sabe lo que va a manifestar. Él sabe qué es lo que esa persona va a hacer. Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios lo sabía, por supuesto que lo sabía. Él es Dios. Él sabía lo que cualquier niño en cualquier lugar, qué nombre le iban a poner. No hay nada oculto delante del Señor. Hermano Branham siempre utilizaba esa expresión muy exagerada, pero que ilustra eso. Él sabe cuánto sebo produce un mosquito, que imagínense, eso es lo que menos uno piensa. Pero hasta eso lo sabe el Señor. Que no cae nada, no sucede nada sin que Él lo conozca y que lo permita también, porque Él es Dios. No cae una hoja sin que sea su voluntad. Él sabe y conoce todas las cosas. Y entonces, ¿en qué se basa la predestinación? En que, basado en todo eso, el Señor habló su palabra y dijo: yo voy a tener hijos que me van a manifestar, me van a creer. Cuando yo les hable, ellos me van a creer. Dios lo habló. Como dice esa expresión, la palabra hablada es la simiente original. Cuando Dios habló eso, esa palabra fue a la eternidad y empezó a encarnarse en hombres y mujeres a través de los siglos. Y cada vez que uno de esos predestinados nacían, el Señor ya lo amaba, hermano, ya Él sabía, Él sabe. Como dice la Escritura en Malaquías 1:5. Fíjense lo que dice esa Escritura, cuando el Señor le dice a Israel, el Señor le dice a Israel: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Israel no entendía en qué consistía el amor de Dios. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento. Hermano, Romanos 8 también lo explica. Dice: y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Dios sabe quién va a tomar la decisión por Cristo, va a obedecer a Cristo y va a amar a Cristo. Hermano, son decisiones. Tiene que haber genuino arrepentimiento para que el Señor pueda entrar, porque si no hay decisiones en ese corazón, Dios no puede entrar, hermano. Fíjense, porque a los que antes conoció, se dan cuenta, Dios con esa palabra que habló, ya Él sabía quiénes eran. A los que antes conoció, supo quiénes eran, también predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo. El conocimiento produjo la predestinación, porque Dios sabe quién abrazará esta verdad y la obedecerá y se mantendrá, como dice la escritura que leímos. Escuchen, permanecieron en la verdad hasta el final. No las 3/4 partes, no. El que perseverare hasta el fin. El que toma y cree esta palabra y permanece hasta el final y lo obedece hasta su último día y más allá. No es el que echa para atrás. Judas estuvo muy cerca, pero Dios sabía, no solamente sabía que él no era un predestinado para vida, él sabía lo que él iba a hacer. Él sabía lo que él iba a hacer. Él sabía las decisiones que él iba a tomar. Y sabía que él se iba a ahorcar y que se iba a quitar la vida. Pero Dios también sabía que había un Pedro que vivía fallando y fallando, pero que él, porque déjeme decirle algo, cuando él le cortó la oreja a Malco y cuando negó al Señor, su fruto allí no fue el de un predestinado para vida. Pero el Señor le dijo, una vez vuelto, una vez que te reconcilies, confirma a mis hermanos. Y después, él abrazó esta verdad. Dios selló su corazón. Recuerden, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y él permaneció hasta el último día de su vida, creyendo esta verdad. Dio el fruto de un predestinado. Como leímos, el que me ama, mi palabra guardará. Hermano, Dios conoce a esos hombres. Pero ¿qué pasa? Si están en una iglesia y no toman decisiones para hacer la voluntad de Dios, no reciben la revelación de Dios para obedecer a Dios, entonces ¿cómo pueden ser predestinados? Si una vida Dios lo llama para que reciba el Espíritu Santo, pero él se conforma con vivir una vida religiosa, conformado solo hasta un cierto límite en que le da una parte a Dios y otra no, en que solo obedece la parte que le conviene, pero la otra no, entonces ¿qué fruto está manifestando? ¿Qué predestinación está manifestando? Ahora, yo no lo sé. Yo puedo decir, va muy mal camino. Hermano, arrepiéntase. Vuelva y tome las decisiones correctas. Haga lo correcto. Pídale al Señor que le dé la victoria. Pero Dios sí sabe si Él es uno a los que Él conoció antes. Porque esa palabra que Dios habló tiene que manifestarse. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber un fruto, pero no de boca, sino como acabamos de leer. Predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, predestinados para ser de la novia, para manifestar el carácter de Jesucristo. Pero si usted no se interesa en recibir el Espíritu Santo, sino que solo se conforma con leer folletos, con leer la Biblia y con ir a los cultos, entonces aquí hay una parte que usted hoy no está cumpliendo. Su decisión no se ha profundizado en Dios. Aquellos hombres en Éfeso, ellos obedecieron la voz de Dios cuando vino a través del profeta
Juan el Bautista. Pero Pablo, cuando habló con ellos, notó que no había Espíritu Santo en ellos y les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Cuál ha sido la revelación que ustedes tuvieron? ¿Hasta dónde llegaron ustedes? Hasta el bautismo de Juan. Pero hay algo más allá. Está bien, recibieron el mensaje de la hora, pero escuchen, para que no se enredar. ¿A qué otro profeta? No, está bien que recibieron el mensaje de la hora, del Elías de la edad, hermano Juan el Bautista. Está bien, no estuvo mal, pero ahora deben profundizar en las decisiones, porque ahora el que apuntaba a Juan el Bautista ya vino y ahora él quiere morar en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo le falta el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la decisión de esos discípulos? Ellos no dijeron: yo creo el mensaje de la hora, yo soy un águila predestinada y yo vuelo en las alturas. Yo no soy un samuro ni soy un chivito. No. Como acabamos de leer, ellos, como eran predestinados, escucharon y obedecieron. Se bautizaron, los bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Impusieron las manos sobre ellos. ¿Y qué pasó? Dios vio que ellos creían. Dios vio y sabía que ellos iban a creer. Porque a todo aquel que es predestinado y que Dios sabe, va a llegar esa verdad. Nada va a impedir que la verdad le llegue a ese hombre. Es más, a ningún ser humano va a decir en aquel día que Dios no le habló. Pero ¿qué es lo que hará la diferencia? La simiente, dirá usted. La decisión. La decisión probó qué simiente era. ¿Se dan cuenta? La decisión. Porque eso se manifiesta en las decisiones que tomaron, hermano. Los discípulos en Éfeso tomaron la decisión correcta. Esta es la verdad. Es conforme a lo que nos predicó Elías, Juan el Bautista. Es exactamente, porque Elías no predicó contrario a la palabra. Porque si ellos eran creyentes del mensaje del tercer Elías, Juan el Bautista, entonces ese mensaje con la palabra es lo mismo, porque ellos habían tomado decisiones de obediencia, porque Dios estaba con ellos y ese mismo Espíritu Santo que habló por medio de Juan el Bautista, ese Espíritu Santo les había revelado el mensaje de Juan a esos discípulos. Y ese mismo Espíritu Santo sentó las bases para recibir a nuestro Señor Jesucristo y perseverar para recibir el Espíritu Santo. Y como leemos aquí, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Recuerden que este evangelio viene a transformar los corazones, a restaurar los hombres, a ser imagen y semejanza de Dios. Esta palabra viene con ese propósito. No para que tenga una apariencia de ser imagen y semejanza de Dios. No, porque usted, ni yo, ni nadie podrán engañar a Dios. Dios sabe todas las cosas. Hermano, por eso, cuando alguien se sienta en esa silla, como hicieron esos discípulos, somos simiente de Abraham, somos de Dios. No les sirvió porque sus decisiones no
fueron conforme a Dios. Antes combatieron y fue por la enseñanza que ellos recibieron. ¿Se dan cuenta? Y a los que predestinó para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, hermano. Llegó la hora en que Dios empezó, ya nació uno de los que, donde había caído la semillita, que yo dije, dijo el Señor, que yo voy a tener hijos e hijas conforme a mi imagen y semejanza, que me amarán, me van a obedecer y cumplirán toda mi palabra y recibirán el Espíritu Santo. Hermano, ya yo sabía, y por eso cuando estaba en el vientre de su mamaita, ya Dios lo amaba a usted, ya Dios me amaba a mí, hermano. Pero ahora Dios lo llama, porque esa palabra tiene una manifestación. Y el hombre y la mujer dicen, amén. Yo acepto esta verdad. Y muchos dicen, amén. Pero a los que llamó, también justificó. Hermano, hubo un perdón. Dios empezó a perdonar. Dios perdonó al predestinado, pero a los otros también. Hermano. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes llegan allí? Los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La gloria de Dios viene al corazón de ese hombre, esa mujer. Pero ¿y los demás? Porque si caminaban el mismo camino no llegaron. Porque en algún momento desviaron su mirada y prefirieron amar al mundo, amar las denominaciones, amar los placeres, aunque nunca se alejaron de la iglesia. Querían tener lo mejor de los dos lados y Dios no pudo sellar un corazón así. Por eso, Dios sabe quiénes van a perseverar hasta el fin. Yo voy a amar a Jesús. Yo he sido una persona con fallas y errores, pero aquí estoy, Señor. Perdóname, perseverando, buscando al Señor, peleando la buena batalla de la fe. No, ese hombre, esa mujer falla mucho, pero está peleando, hermano. Él quiere el Espíritu Santo, ella quiere el Espíritu Santo. Están peleando la batalla de la fe. Y aún siendo glorificados, recibiendo el Espíritu Santo, la batalla recia. Y ese hombre, esa mujer ahora dicen, ahora mi meta es no que sea salvo, ahora soy salvo. Ahora la predestinación está sellada en mi corazón en la forma del Espíritu Santo. Pero ahora yo voy a probar que amo a mi Señor Jesucristo. Porque Él dijo, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo soy uno de ellos. Y yo voy a obedecer la palabra. Así me rechacen, así me llamen con el epíteto que quieran llamarme. Yo voy a probar que en este mundo hay hombres y mujeres que aman al Señor, que obedecen toda su palabra, no una parte, sino toda, hermano. ¿Se dan cuenta? Dios es el que sabe todas las cosas. Por eso, cuando usted toma una decisión por Cristo, no se conforme. No se siente en esa silla. Procure manifestar esa predestinación. Porque esa silla, en realidad, dice la etiqueta predestinación, pero en realidad cuando usted le quita la etiqueta, era un engaño. Era la silla del conformismo, hermano. Escuchen, conformismo espiritual.
Yo me conformo con solo ir y venir a la iglesia. Yo me conformo nada más con leer mensajes. Yo vivo una vida tranquila, no se metan conmigo. Yo no soy un fanático. Yo no ando con fanatismos, con el mensaje. Hermano, ¿qué clase de decisiones estás tomando? No estás profundizando en el conocimiento de la palabra, en revelación. No estás profundizando en el amor de Cristo. Porque al manifestar la imagen de su Hijo, ahora viene la predestinación. Ahora viene la posición en Cristo. Eso es predestinación. Porque muchos levantarán un folleto del profeta, pero ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo en sus corazones? ¿Cuántos están reflejando la imagen de su Hijo? No religiosidad, no conformismo espiritual, no alguien que utiliza el Evangelio para su propósito, no, sino que ama al Señor Jesús y ama su obra y ama a los hermanos y busca ayudar a los hermanos espiritualmente hablando y en lo económico también. Esa es una manifestación de alguien que ama a Jesús. Va a procurar interceder por su hermano, por su hermana, por la obra. Le duele la obra, le duelen sus hermanos. Señor, ten misericordia de mi hermano. Yo veo que está fallando los cultos. Señor, dale la victoria, que eso que lo tiene atado sea roto en el nombre del Señor Jesucristo. Los predestinados para vida se van uniendo porque es conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los hermanos se unen. Hermano, los hermanos se unen. Los hermanos se unen porque tienen un mismo espíritu. No porque se congreguen en una misma iglesia, sino porque tienen un mismo espíritu. Tienen una misma mente y un mismo sentir. Eso es lo que produce la unidad. Eso es lo que es una manifestación de predestinación. Usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene el sentir de Cristo. Usted tiene el espíritu de Cristo. Eso es lo que produce unidad. Eso es lo que va a producir la manifestación de la predestinación. Porque un predestinado reconoce a otro predestinado porque tiene su misma mente, su mismo sentir y el mismo Espíritu Santo enviado de Dios. Hermano, en eso consiste la unidad, en que nos seamos igual que nuestro Señor Jesucristo, que manifestemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos hagamos uno con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano y hermana, cuando usted en su caminar, en este camino, usted ve a un hermano que tropieza y falla, no lo condene, ore por él, porque él puede ser un predestinado para vida. Y lo que está necesitando es su oración como intercesor o intercesora. Porque a lo mejor esa vida ha tenido muchas luchas y ha sido débil. Pero allí el cuerpo se une, porque el Señor, como tuvo misericordia de usted, quien me escucha en esta hora, y tuvo misericordia de mí, también nosotros tenemos que tener el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Que aunque estábamos sumergidos en el pecado, el Señor no vio el pecado, sino que Él vio a su Hijo por la fe. Hermano, Él sabía que esa palabra se iba a encarnar. Por eso ya Dios decía, yo lo amo porque Él es mi Hijo. Se basa en la fe. Aunque en ese momento
no haya recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Tiene que tener una manifestación. Eso Dios lo sabe, pero usted y yo no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que a los que llamó, que es aquellos que están a su alrededor peleando esta batalla, déles la mano, ore por ellos, denos que cada uno de nosotros nos demos ánimo para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Que no hagan como los fariseos. Demonio tienes, hermano. Pudieron haberle dicho, no lo entendemos, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Pero de una vez condenaron y de una vez le dieron la espalda a la palabra. Hermano, por eso la predestinación se basa en las decisiones que usted va tomando. Eso muestra lo que yo no sé y que quiero pensar que usted es un predestinado de Dios. Porque si Dios lo llamó y usted respondió al llamado, yo digo, hermano, vamos a seguir adelante. Y si yo veo a un pecador, Dios te puede llamar, no rechaces la voz de Cristo. Y si yo veo que alguien tropieza, vamos hermano, levántese, vamos a seguir adelante. El Señor te va a dar la victoria. Predestinación. Predestinación. Es manifestar la imagen de Cristo, la mente de Cristo, el sentir de Cristo y el Espíritu Santo guiando a ese hombre y esa mujer, cambiando su manera de ver y de su naturaleza que amaba más al pecado. Por eso, hermano, revise sus fundamentos espirituales en esta hora. Usted ha colocado fundamentos religiosos. Usted ha colocado fundamentos tradicionales, fundamentos denominacionales. ¿En qué manifiesta usted la palabra que ha recibido para su beneficio personal o para manifestar a Cristo en amor? Usted lo sabe. Usted pudiera decir a Dios, Dios lo sabe y usted lo sabe. Por eso, esta palabra sea una alerta para usted y para mí y para todos. Ajustemos las mecánicas, porque el Señor no se va a conformar con ninguno de nosotros hasta que no seamos imágenes de nuestro Señor Jesucristo. No me importa cuántos años tenga usted en el Evangelio, no me importa cuántos años tenga usted creyendo este mensaje. Todos estamos llamados a manifestar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sello de predestinación, hermano. Ahí es cuando uno ve. Allí es cuando es visible. Allí una persona puede ser predestinada, pero no se ve el sello. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo más y más y más, decimos predestinación. Hermano, allí predestinación porque está reflejando ese sello. Ese sello cada vez tiene que apoderarse más y más de nuestro ser. Recuerden, mente de Cristo, el sentir de Cristo, la visión de nuestro Señor Jesucristo, todo bajo la guianza del Espíritu Santo. Eso es la unidad con Cristo. Eso es la predestinación. Usted pudiera tener todos los folletos del profeta, pero eso no significa que usted sea un predestinado. O que usted escuche los mensajes directos del profeta, eso no significa eso. Lo que se va a ver es si usted es imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
Dios lo sabe y usted debe saberlo. Que el Señor nos ayude a todos a ajustar nuestras vidas y a hacer la voluntad del Señor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por haberme ayudado a hablar de este tema. Tal vez otro lo hubiera hecho más profundo, yo no lo sé. Lo que estaba en mi corazón y conforme a como tú me ibas guiando, así lo hablé. Que los que muchos se creen predestinados, a veces no es predestinación, sino conformismo. Han sido engañados porque no están tomando las decisiones profundas de obediencia y de renuncia a muchas cosas que están impidiendo que sean sellados. Señor, tú puedas obrar en cada corazón en esta hora y que, Señor, tú tomes esta palabra y que las profundices en los corazones de hombres y mujeres, porque esta palabra genera una responsabilidad. Es una responsabilidad de obediencia, de decisiones, de perseverancia y de sinceridad. Ayúdanos, Señor, a que tu pueblo no lo tome tan liviano, sino que ahora busquemos hacernos uno en unidad contigo. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú le envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. La palabra predestinada para usted. Lo que Dios quiere que usted escuche y que Él ha preparado para que usted escuche y obedezca la palabra. De lunes a viernes, todos los días a las 6 de la tarde. Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración aquí en el tabernáculo. Fíjense, estos cultos de oración se basan en el pensamiento de Dios. Cualquiera no pudiera entenderlo. No es cualquier oración, es la oración para que Dios derrame de su espíritu. Y para que un pueblo se una a hacer ese tipo de oración, es porque Dios puede tener confianza en hombres y mujeres que van a orar y a pedir el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dios sabe que puede contar con ellos. Ahora, Dios puede contar con usted. Usted estará ya de acuerdo en orar con nosotros de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en el tabernáculo. Y los domingos a las 9 de la mañana la predicación junto con toda la congregación a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden que el Señor pueda hacerle a usted claro eso. La predestinación tiene una manifestación. Si usted dice que es un predestinado de Dios para vida, usted me está diciendo que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que tiene la mente de Cristo y que usted tiene el mismo sentir de Cristo. Eso es lo que produce esa predestinación, porque eso es lo que dice la Escritura. Y si usted en alguna de esas tres cosas no está pegando en el blanco, entonces debemos ajustar la mecánica para que la dinámica pueda bajar. ¿Se dan cuenta? Debemos profundizar. A eso se refiere el profeta con la mecánica. Decisiones, porque esa parte la haremos nosotros. Y la dinámica, cuando veamos la mecánica que funcione, entonces el carro va a arrancar. Cuando la mecánica está en su lugar, las ruedas están en su lugar, el motor está arreglado, todo está en su lugar, entonces viene la dinámica de Dios y ese carro va a andar, va a cobrar vida. Pero mientras no tenga esa dinámica, entonces ese carro no se va, quedará en el garaje para siempre. Solo se moverá si lo empujan, hermano. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo está sellado y ese hombre va a completar la palabra de predestinación, que es
ser conforme a la imagen de su Hijo. Estamos llamados a manifestar el carácter, la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Rindámonos en las manos del Señor, consagrémonos, no posponga decisiones para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Amemos a nuestro Señor Jesucristo y sirvámosle de todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.